Hoy empezamos aquí, en el embalse de la Forata. Por aquí ya pasamos hace unas cuantas rutas. Para ver cómo llegamos hasta aquí, os dejo el enlace por aquí arriba. Y podéis hacer dos rutas. Tenéis una que es la que llega desde Iàtova hasta aquí, hasta el embalse, y tira hacia Requena, el Rebollar. Y tenéis otra que continúa, que es la que vamos a hacer hoy, que continuamos hasta el pico Ñoño, en la Sierra Martés. Que la Sierra Martés es todo eso que veis ahí enfrente. Eso es la Sierra Martés, y el pico Ñoño está allí arriba. Pues allí vamos. Bueno, hoy hemos hecho una distribución diferente de las cámaras. Tenemos aquí delante la 360. Tenemos la GoPro colocada detrás para dar una vista trasera, y luego las del casco. Esta ruta no es toda off-road, tenemos parte de carretera, pero bueno, ya veis que es una carreterita secundaria bastante despejada, la verdad, entre huertos. En fin, veremos a ver a dónde nos lleva. Bueno, caminos llenos de vides. Esta es zona de viñedos. Requena, Utiel. Mira, y esto que tenemos aquí a la derecha, estos son cepas también. Lo que estas, creo que es recordar que se llaman cepas rastreras, porque están a ras de suelo. Así como las otras van colgadas, estas van a ras de suelo. Pues aquí hay unos cruces de camino considerables. Aquí hay que ir con cuidado, porque aquí los caminos sí que se cruzan uno a otro. Ahora vamos a ir a coger un camino que va cerquita del pantano. Va bastante pegadito al pantano. ¿Veis? Esta pista la han lijado hace bien poco. ¿Ves? Todas esas marcas blancas que se ve, eso es de la máquina cuando arrastra para alisar. Han pasado el rodillo. Vale, cruce considerable, y ahora tenemos que coger esta pista que nos queda y detrás bastante complicada. Como veis, esta pista por aquí no ha pasado la máquina, ni la han arreglado, ni nada de nada. Ay, no lo podéis oler, pero huele cantidad a romero. ¿Veis? Está lleno de romero el campo. Qué bien huele. Vale, aquí la pista se hace un poquito más complicada. Os digo una cosa, si paso yo por aquí, cualquiera puede pasar. Que yo llevo muy poquito tiempo haciendo off-road, tan poquito como en moto, un año. Que es el tiempo que tengo esta moto. Antes he hecho, pero lo he hecho con un quad que no tiene absolutamente nada que ver. Como veis aquí, las casitas estas están en un sitio privilegiado, vamos, tranquilo, poquita gente. Qué gozada, mirad, esa de ahí arriba,
Bueno, no me importaría realmente vivir en un sitio así, ¿eh? Teniendo acceso, evidentemente, a todos los bienes de servicio que puedas necesitar. Y no me refiero a lujos. Médico, supermercado, una ferretería, siempre viene bien. Y evidentemente con conexión, con una conexión a internet decente, porque a día de hoy, si no tienes internet, como se ha demostrado en la pandemia, te mueres de asco, la verdad. No para estar todo el día enganchado, pero sí que ayuda bastante a la hora de distraerte de vez en cuando, vamos. No quiere decir que haya que estar todo el día pegadito. Parece que no, como siempre, en los vídeos, que cuando hay una subida no parece tan subida. Y os garantizo que esta subida es subida, ¿eh? Siempre en los vídeos las perspectivas cambian bastante de lo que es la realidad. Vale, vamos a ver un poco dónde estamos, ¿no? Hemos tenido una subidita fuerte y rápida. A ver qué sitio tan bonito, ¿eh? Qué bonita vista del pantano. Nos ha pasado que ahora, después de la cuarentena, en la ciudad ha vuelto otra vez el bullicio y realmente la ciudad con silencio no se está tan mal. No se puede comparar con esto, pero no se está nada mal. Y ahora que ha vuelto otra vez todo el bullicio y todo el jaleo, como que se echa un poco de menos, ¿no? La paz esa que hemos tenido hace 15 días. Hace un tiempo estuve leyendo, ¿no?, o diferentes estilos que adopta la gente cuando sale con la moto, tanto sea en carretera como para hacer off-road. Y hay uno que me llamó mucho la atención y que se ajusta al 100% a mis características, o a lo que más me gusta, vamos, que es el slow bike, que es, dijéramos, pues un modo contemplativo, de ir despacio, viendo el paisaje, disfrutando de donde estás, porque hay veces que sí, que se disfruta mucho la carretera, porque tenemos una carretera espectacular. En el caso de hacer sobre asfalto, que tenemos una carretera espectacular con un asfalto nuevo, pero no nos damos cuenta de dónde estamos. Y os digo la verdad, hay muchas carreteras que son alucinantes, tanto de asfalto como trazado de curvas, pero el sitio donde están le da 1000 vueltas. Que realmente el slow bike no es ir empanado, ¿vale? Ir ahí como una empanadilla mirando para un lado, para otro. No, tampoco es eso. Pero evidentemente cuanta menos velocidad llevas, más tiempo tienes para reaccionar. Entonces ese tiempo lo compensas mirando el paisaje, mirando dónde estás. Bueno, salimos ahora con un trocito de cemento que me imagino que nos llevará a otro desvío. Es que estos trozos de cemento, si no los pusieran, imaginaros, por ejemplo, cuando llueve, cómo se pondría una subida así como esa. Esa no es una subida buena, ¿eh? Yo creo que se ha recuperado todo el campo y el monte, el planeta en general. Con esta pandemia al planeta la verdad es que le ha venido bien. No digo a la humanidad, me refiero al planeta en sí. Le ha venido muy bien porque ha sido, hostia, pues un descanso y un momento de tomar aire, ¿no? Esto es cuando te llenan los pulmones y te sumerges, y yo creo que llevábamos demasiado tiempo sumergidos ya. No, chaval, no, por ahí no. Que por donde me estaba diciendo de subir, ni de coña, vamos, ni de coña. Entonces vamos a probar por otro lado. Esto es lo que tiene también hacer las rutas sobre mapa. Claro, que tú en el mapa lo ves y dices, sí, por ahí, pero lo pones 33. Estaba diciendo de subir por un sitio que vamos, o bajo una moto de enduro y tiene los cojones como el caballo espartero, o ni de coña. Pero bueno, siguiendo el camino me ha encontrado otra ruta. Vamos a ver. ¿Veis, chicos? Es que me hacía meterme para salir por aquí abajo.
Que por ahí bajo, ya os digo, con una moto de enduro y con dos cojones. Mirad qué vista tenemos aquí, chicos. Bueno, ahora ya estamos cerca. Esto está preparado para que pueda venir la gente. Que está bien, ciertos sitios yo creo que hay que prepararlos, porque es que esto no tiene por qué ser exclusivo para la gente que tiene moto o para la gente que va con todoterreno o la gente que anda. Joder, hay gente que no puede andar por edad, por alguna enfermedad y se pierden estos sitios. A ver, pues vamos a prepararlo para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Acabamos de llegar al Pico Ñoño, en la Sierra de Martés. Que ahora por aquí por algún lado os pongo la altura, porque no me acuerdo. Oh, qué vista, chicos. Bueno, me ha gustado el sitio, es bonito y está cerquita. Aquí también, ten en cuenta, yo hoy por ejemplo he salido tarde, no, tardísimo. O sea, he salido casi a la 1. Son ahora las 3 y estamos bajando ya, o sea que... ahora creo que vamos a ir hacia allá. ¿Veis? Esta es la pista por la que hemos venido. Y ahora seguimos recto. Esta pista está un poquito más rota. Un poquito bastante. Vamos, esto sí que está poco transitado, os lo digo. Os lo digo. Bueno, esta pista es otra cosa ya, O sea, piedra suelta no. Lo siguiente. Qué bonito, ¿ves? Lo que os decía, esto es lo que vale la pena hacer el slow bike por esto. Porque llegas a sitios abiertos, chulos, vas despacio, siempre te puede sorprender algo, pero vamos, a esta velocidad hay tiempo de reaccionar, Qué chulo, y vamos todo el rato por la cresta. Oh, mirad qué bonito. Vámonos, bajadita, bajadita. Siempre las bajadas, peso atrás, atentos al freno de detrás.
otro bajadote. Bueno, esta pista nos va a sacar a una carretera de asfalto, una comarcal, que es la que nos va a llevar a Mijares. Oh, Bistaca otra vez, Aquí sí que hay que ir con cuidado y no mirar tanto, que aquí una rodera de estas te la lía. Bueno, estamos saliendo cerca de la carretera, podremos tomar una Coca-Cola o algo fresquito. ¿Veis? Aquí hemos bajado de altura y ya aparece otra vegetación, pinos, más cosas. Vale, y ahora cruzamos el río, que está sequete. Hasta aquí el off-road de hoy. Bueno, yo creo que no está mal, ¿no? Hemos tenido de todo. Pista facilita para llegar a la Forata, que esa ya la conocéis, y si no podéis empezar por ese vídeo, suscribiros primero y luego paséis al vídeo. Bueno, como siempre os digo, gracias por ver el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, darle a la campanita para que os avise, subo vídeos todas las semanas. Hasta la semana que viene.